Ya. Buenas tardes, nosotros somos el grupo Pedro Mir, conformado por Ángeles Nicole Comas, Jonalis Ramírez y Juan Bobadilla, quien se encuentra en estado de salud un poco crítico y un poco mal. Hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo en esta asignatura, Literatura Dominicana. Lo primero es hacer un antes y un después de nuestra literatura o de los conocimientos adquiridos. Para nosotros, todos los conocimientos adquiridos a lo largo de esta asignatura fueron significativos porque no conocíamos la mayoría de cosas que hoy conocemos gracias a esta asignatura. Recalcando que no se tiene una fecha o acontecimiento exacto para determinar el inicio de la literatura en Santo Domingo, pero que este importante hecho se le remonta al colonizador Cristóbal Colón, quien demostró las primeras formas de literatura en su diario, que iba redactando y escribiendo cada acontecimiento importante a lo largo de su viaje. Nuestra isla comienza a producir escritores desde el siglo XVI. Su principal exponente en este momento fue Fray Alonso de Espinosa, con el salmo Eructayut Cormeum. Otros también, no con menos importancia, Cristóbal de Liendo, Fray Alonso Pacheco, Fray Diego Ramírez, etc. Las mujeres también tuvieron par de participación en esta evolución, en este desarrollo de la literatura dominicana, como fueron doña Elvira de Mendoza y Sor Leonor de Obando, quienes fueron las poetisas más antiguas de América. Eh, Luego de esto nace lo que es la literatura colonial. Perdón por la bulla, estoy... Ok. La literatura colonial, que se da en los siglos XVI hasta el siglo XVIII. También la fundación de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino influyó en la formación de estos intelectuales que sentarían las bases para el posterior de nuestra literatura dominicana. Su rol principal fue establecerse como medio de evolución e integración de nuestra literatura dominicana y universal, es decir, un conjunto de cambios significativos para la educación nacional. Fue importante la literatura del periodo colonial para nuestro nacimiento y desarrollo literal, porque las primeras formas de literatura fueron inspiradas en dicho periodo colonial. Es decir, que este periodo literario fue la pieza clave para nuestro surgimiento literario, para nuestra literatura. Nuestra literatura dominicana también está marcada por la influencia de literaturas europeas, pero con identidad propia. Este periodo colonial inicia en la literatura dominicana como corriente universal. Es decir, que esta literatura fue producción literaria de la época colonial, se extiende dándole fuerzas a nuestra literatura y gracias a eso fue totalmente prolífico. Ya en el siglo XVII aparece un gran exponente que es José Núñez de Cáceres, que inicia con un siglo de poesía. El siglo XIX, decisivo para el desarrollo de nuestras letras. Como escritor y profesor también se destacó. Ya para el siglo XIX y XX, ya es más evolución literaria. El concepto de generación se aplica en la literatura al conjunto de intelectuales y escritores que surgen en un momento determinado con una misma motivación conceptual o bajo la inspiración. Voy a continuar con nuestra compañera para que siga explicando el proceso de nuestra literatura y evolución. Buenas tardes. Eh, eh, seria. Etnia, cultura, lengua y política se revelan en la literatura dominicana mediante las diversas fórmulas productivas de textos que revelan lo nacional de sus diferentes instancias y manifestaciones. Es a partir, es a partir de esta secuencia temporal cuando se van reproduciendo los textos literarios representados de cierta conciencia histórica y cultural dominicana. Salomé Ureña, Gastón Fernando del Igne, Rafael del Igne, entre otros, van forjando el campo de la conciencia cultural nacional. También que Salomé Ureña logró inyectar profundos sentimientos en cada uno de los poemas
que hoy fueron parte fundamental del patrimonio literario dominicano. Salomé no fue solo una prominente escritora y educadora dominicana, sino también una gran luchadora que aportó muchísimo a nuestro país. Los primeros escritos a sus 17 años bajo el nombre de Hermania, los cuales 10 de esas competiciones fueron incluidas. Hasta aquí nuestra participación por todo lo que hemos hablado y aprendido sobre lo que es la literatura dominicana. Gracias.